Una vez más, compartiendo la enseñanza del día de hoy. Estuvimos hace un mes, más o menos, estudiando la primera parte de esta sección de nuestra serie de doctrinas. Yo creo que, bueno, igual lo voy a decir por aquello de los que están viendo de casa en la grabación. Generalmente estudiamos el Antiguo Testamento en el estudio bíblico que tenemos los jueves por la noche. Y estamos yendo ahora a través del libro de Jeremías. Pero desde el mes de enero comenzamos una serie en la cual estudiamos distintas doctrinas que son muy importantes para nosotros como iglesia y la iglesia en general, ¿verdad? Entonces, esta enseñanza el día de hoy va a estar basándose en el mismo tema que la que tuvimos hace un mes, que es las doctrinas de salvación, ¿verdad? Como dijimos la vez pasada, esto no es un estudio exhaustivo acerca de las doctrinas de salvación, ¿verdad? Como decía yo la otra vez, la soteriología es una rama de la teología que se enseña en cuatrimestres, ¿verdad? No es algo que podamos nosotros venir a explorar ahorita, tal vez a profundidad en el tiempo que tenemos. Sin embargo, ahí los muchachos que van a subir esta enseñanza el día de mañana van a adjuntar en la descripción también el link de una serie de este mismo tema que hicimos hace 2 años. Entonces, si a usted le quedan muchas dudas o siente, ¿verdad?, que tal vez quisiera aprender más acerca de este tema, la doctrina de salvación, entonces la instrucción para usted sería que se dirija a la transmisión de este video o a la página de YouTube de Calvaricela y busque ahí esa serie que se llama Gracia. Se llama así, Gracia, Doctrinas de Salvación. Hay una lista de reproducción donde usted va a poder ver 5 enseñanzas más bien acerca de este tema. Entonces, basado en eso, yo me di la libertad de poder enfocarme en unos temas que creo que son importantes, ¿verdad?, y en los cuales vale la pena profundizar. Entonces, antes que comencemos, yo necesito orar, necesito poner ese tiempo en las manos del Señor, así que quiero que me acompañen y que podamos orar y pedir al Señor que nos ayude a estar atentos a lo que Él tiene para nosotros esta noche. Señor, gracias, Señor, por ese tiempo de alabanza que tuvimos, por el hecho de que ahora en Cristo, Señor, la alabanza, la adoración es acepta delante de ti, Señor. Antes no podíamos ni siquiera entregar o ofrecer una alabanza sincera, Señor, a ti, pero ahora por medio de tu Espíritu sí podemos hacerlo, Señor. Y no solo podemos hacerlo, sino que sabemos que tú la recibes, que te complace que lo hagamos, Señor, que nos reunamos a adorarte, a alabarte, y te agradecemos por permitirnos ser parte de eso, Señor. Pedimos en este momento, Señor, que nos perdones si te hemos ofendido durante este día, durante el tiempo que hemos estado aquí reunidos o esta semana, Señor. Nos perdones. Confiamos, Señor, en lo que dice tu palabra, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para limpiarnos, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Señor. Te agradecemos por eso también. Pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, que seas tú ayudándonos en nuestra habilidad a concentrarnos a lo que venimos aquí, Señor, que es conocerte a ti, que las preocupaciones que sí son apremiantes y sí son muy importantes de la vida, del trabajo, de la casa, que podamos en este momento dejarlas a un lado, Señor, y concentrarnos en escuchar tu voz, porque tú quieres hablarnos, Señor. Nosotros queremos escuchar, queremos conocerte, y sabemos que esa es la vida eterna, conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú enviaste, Padre, a morir por nosotros. Háblanos, pedimos que hables a cada uno según tú sabes que necesita. Tú sabes nuestras necesidades, lo que necesitamos aprender, aquellas cosas en las que necesitamos ser animados, confrontados, aquellas cosas que no sabemos y necesitamos saber, que hoy ponga, Señor, en nosotros esas respuestas, y si no aún las respuestas, Señor, las preguntas que necesitamos hacernos, las cosas que necesitamos cuestionar acerca de nuestro caminar, acerca de nuestra obediencia, acerca de quiénes somos, que podamos ir fielmente como buenos estudiosos de tu palabra, como buenos hijos tuyos a la Biblia, Señor, a buscar ahí la respuesta. Ponemos este tiempo en tus manos, que sea un tiempo en el que tú seas glorificado y en el que
nos hable, Señor, libremente, que podamos escuchar y obedecer. Pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ok, entonces como dije hace un mes, vimos la primera parte de esta enseñanza. Y al inicio de esa enseñanza, yo había comentado que íbamos a enfocarnos en ver la salvación que Cristo nos ha provisto en términos de temporalidad, ¿verdad? Cuando me refiero a temporalidad, no me refiero a que sea temporal y que vaya a pasar y que un día la vayamos a perder y que se nos vaya a ir entre los dedos. No me refiero a eso, sino más me refiero a los distintos modos en los que esa salvación nos es entregada. Entonces vimos todo el estudio pasado acerca de esas cosas que ya fueron hechas, que ya fueron completadas. El hecho de que ya somos salvos. Estuvimos viendo ahí en Efesios 2:8, donde dice, porque por gracia sois salvos. Ya somos salvos. Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero también mencioné que hay aspectos de esa salvación que son presentes, que se están llevando a cabo en este momento, y también otros que van a completarse en el futuro. Y uno de estos ejemplos, vamos a verlo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, donde dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Esa frase ahí, pero a los que se salvan, en el original está en un tiempo presente continuo, ¿verdad? Y se podría más bien, podríamos decirlo, a los que están siendo salvados, o sea nosotros, ¿verdad? Es poder de Dios. Entonces hay una obra realmente que es parte de esa salvación que el Señor está haciendo en todos nosotros, y eso es lo que queremos estudiar esta noche. Ese aspecto, y vamos a enfocarnos en un término que es tal vez el aspecto más importante o uno que engloba todos los otros aspectos que el Señor está trabajando en nosotros, que es la santificación, ¿verdad? Podríamos dividirlo tal vez en un montón de procesos, un montón de cosas, pero vamos a unirlo todo en esto, el hecho de que Dios nos está santificando. La palabra santo significa apartado, algo que es consagrado o separado para un propósito específico. Y es muy interesante porque hay dos tipos de santificación. Y podríamos decir que sí es lo mismo, es el mismo proceso, estamos siendo apartados para el Señor, pero es también en distintas estancias. La primera, de hecho, pertenece a el estudio pasado, a las cosas que ya sucedieron y que se completaron, que es esa santificación inmediata que el Señor ha hecho en nosotros. Dios nos ha santificado inmediata y completamente para sí mismo a la hora que recibimos a Cristo en nuestras vidas. Por eso cuando la Biblia, bueno, yo no sé si a ustedes les pasaba, pero a veces yo veía pasajes donde decía, ustedes hermanos santos, ¿verdad? Y yo decía, bueno, sí, le está hablando tal vez a unos que estaban ahí, pero no a mí. Pero venimos a entender por medio de la palabra de Dios que eso habla de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ha apartado, nos ha santificado para Él mismo. En 1 Corintios 6:11 está hablando ahí del verso 9 al 10, vemos una lista de cosas que antes éramos y de lo cual hacíamos parte. Y dice ahí en el versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. Dios nos ha apartado para Él, ahora somos suyos. Una ilustración que me gusta acerca de esto, para entender tal vez la diferencia entre esa santificación que ya sucedió y la que está sucediendo en este momento, es el ejemplo del cepillo de dientes. Ese cepillo de dientes es exclusivo para nuestro uso, ¿verdad? Tal vez si usted me invita un día a dormir a su casa y yo le digo, me presta el baño un momentito, y usted pasa ahí por el baño y estoy yo con su cepillo de dientes, ¿sí, verdad? ¿Qué pensaría usted? Eso está muy mal. ¿Por qué? Porque el cepillo es para uso propio y exclusivo de una sola persona. Espero que todos estemos de acuerdo, ¿ok? No quiere decir que ese cepillo sea perfecto o que esté completamente esterilizado, aunque a los ojos de Dios Él sí nos ve así. Lo que significa es que es exclusivo para el uso de una persona.
Y eso es lo que sucede con nosotros. A pesar de que aún no estamos perfectamente separados del pecado, no somos santos en ese sentido como Dios es santo, completamente apartado de la maldad, completamente apartado del pecado. Sí somos santos en el sentido de que Él ha dicho, es mío, es mío. Ya no hemos nosotros de ser movidos, usados por el mundo, por Satanás o por nuestra propia carne, sino solo por Dios. Y en ese sentido ya hemos sido santificados. ¿Por qué? Porque Dios nos ha reclamado, nos ha adoptado, nos ha comprado con su sangre y ahora somos suyos. Le pertenecemos a Él. Y hemos sido separados de entre todos los seres humanos en esta tierra para uso exclusivo de Dios. Entonces eso ya sucedió en el momento que hemos creído en Cristo. La segunda clase o el segundo tipo de santificación que Dios lleva a cabo en nosotros no es una obra terminada inmediatamente. Si yo le pregunto a ustedes, ¿hay alguno aquí que no se equivoque, que no peque? Yo creo que todos, allá por alguien levantó la mano, pero deberíamos todos ser sinceros y decir que no, a pesar de que Dios nos ha santificado y somos de Cristo, aún así pecamos, aún así tenemos esa debilidad de la carne que nos lleva en la dirección contraria a la que Dios quiere que vayamos. Aquello que queremos hacer, no hacemos, y lo que no queremos hacer, hacemos. Es esta santificación un proceso más bien, lo cual quiere decir que es paulatino y es gradual, ¿verdad? No sucede así, sino que el Señor lo va trabajando en nosotros. Crecemos en esa santidad, somos transformados a la imagen de aquel que no conoció pecado. Entonces, aún no soy igual a Cristo en ese sentido, porque aún peco, pero cada vez voy siendo más transformado a su imagen, a su carácter y santidad. Romanos 8:29 nos dice el apóstol ahí, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Él nos predestinó para eso. Él nos salvó para eso, para que fuésemos conformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿cómo se ve esta santificación? Vamos a ir viendo algunos aspectos de este proceso que el Señor está haciendo en nosotros. Lo primero que debo decir es que no es una opción, no es opcional, no es un plus que yo puedo optar, tener o no. No es algo bueno, por si quiero ahí como sobresalir o destacar entre los otros hermanos, entonces voy a dejar que el Señor me santifique, voy a crecer en santidad. No, tampoco es exclusivo para los ministros, para los que sirven. No, eso es para la gente que sirve. Yo aquí sigo mi vida, sigo haciendo lo mismo porque ya Jesús me salvó y Él me ama como yo soy. Es un error. Es para todos y cada uno de nosotros. Bueno, ¿y quién dice eso? Como les dije la otra vez, aquí yo no vengo a hablarles de mi opinión. Y me alegra que pregunten. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros seamos santificados. Y tal vez usted se pregunta, no sé, está en una etapa, tal vez los que están más jóvenes, o si están en una temporada de transición o tomando decisiones, usted se preguntará y está orando, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Y sí, hay cosas específicas que Dios quiere y tiene preparadas para nosotros, pero hay otras más generales como esta. Y no, usted no tiene que preguntarse, ¿será que Dios quiere que yo sea santificado? Que yo crezca en santidad. No, porque aquí nos dice la palabra de Dios que así es. Dios lo dice, es su voluntad. Y Pablo aquí en ese mismo versículo nos da un ejemplo. Que os apartéis de fornicación. La palabra ahí es porneia. Habla en términos generales de inmoralidad sexual. Cualquier cosa que se aparte del orden establecido por Dios para la sexualidad. ¿Cuál es ese? Ahí nos van a bajar el video después, pero dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer. Y ese es el único matrimonio reconocido por Dios. No importa lo que la ley diga, o si la ley lo ampara, o si todos creemos que es muy bonito y muy brillante y demás. Eso es el único matrimonio que Dios reconoce y el único en el cual una interacción sexual
una acción sexual, de hecho, es bendecida por Dios, ¿verdad? Y tal vez alguien está por, qué homofóbico, qué opresor. Yo fobias no tengo, aparte de Dios, no he visto así algo como que yo me genere temor. Yo temo a Dios y por lo tanto, eso dicen, hay una frase, ¿verdad? Que dice que el que teme a Dios no le teme a nadie. Y yo creo que sí debe ser. Y si usted dice, no solo es un temor, sino odio también, ¿verdad? No, tampoco los odio, todo lo contrario. Dios me ha mandado a amar a mi prójimo como a mí mismo. Por eso quiero que todos, incluyendo los homosexuales, conozcan a Cristo y se arrepientan de sus pecados, para que tengan salvación y entonces puedan ser santificados. Y eso es algo vacilón. Eso tiene que pasar primero para que estas personas se alejen de su conducta. No podemos equivocarnos como iglesia y esperar que las personas que no son creyentes tengan conductas morales y de moralidad sexual de acuerdo a la Biblia. No, ellos tienen que ser salvas primero para que puedan apartarse de fornicación. Y con eso no me refiero solo a la homosexualidad, sino al adulterio, a estar acostándose con su novio o con su novia, a la pornografía y a todas estas cosas que se apartan de la voluntad de Dios. Es nada más uno de los ejemplos que nos da Pablo ahí en ese pasaje. Y como dije, no es mi opinión, de hecho yo opino lo mismo, pero es lo que Dios dice, es la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses 4:7 dice después ahí que Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Por eso es absurdo cuando dicen, no, es que Dios me hizo así, es que, ¿verdad? ¿Usted qué me va a decir a mí si Dios me hizo así? Si Dios más bien me ha bendecido esto. Si usted no ha escuchado ese tipo de cosas, los va a empezar a escuchar muy pronto. Pero no, Él no llama a nadie a la inmundicia, sino más bien está llamando a todos a Cristo, y a los que están en Cristo los llama a la santificación. Como dije, el mundo puede desechar eso, puede desecharnos a nosotros cuando hablamos de esto, puede bajarnos el video, puede apagarnos la luz, puede venir aquí y empezar a gritar por 2 horas hasta que nos vayamos y lo que quieran hacer, pero el versículo 8 ahí inmediatamente dice, así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, ese dualismo que la gente quiere tener de estar amistado con Dios, pero a la vez andar en fornicación, todos los tipos de inmoralidad sexual, es inconsistente. ¿Por qué? Porque al hacerlo están desechando a Dios. Entonces, esa es la primera cosa, no es una opción, no es opcional, ni una medallita ahí que tienen algunos que se ganaron. No, es para todos. Segundo, no es una tortura, aunque sea difícil. Y ahorita vamos a hablar de cosas muy difíciles que forman parte en esto, pero tampoco es una tortura de parte de Dios, ni algo a lo que Dios nos obliga tampoco. ¿Verdad? Que yo trato de escaparme y Dios me agarra y entonces me santifica. No, no es así. Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La santificación es un fruto del Hijo de Dios. Si yo soy un hijo de Dios, entonces eso va a ser un fruto que va a surgir en mi vida. Si bien, como dije, para todos aquí es evidente que este proceso de transformación es muchas veces no placentero, es doloroso. Somos transformados a la imagen de Cristo, o sea que mi persona tiene que desaparecer. Muchas veces eso no es agradable. Tenemos que aclarar que es algo que se va a dar natural y voluntariamente en la vida de aquellos que aman a Dios, en la vida de aquellos que se están dejando gobernar por Cristo. Es más, la santificación es algo que el Hijo de Dios procura y busca y anhela, a pesar de que tenga que ver muchas veces con cosas que causan dolor. Es algo por lo que el Hijo de Dios ora constantemente también. Y es algo que yo creo que
debemos llevarnos a casa hoy. Pedirle al Señor que nos santifique, con todo lo que implica. Pero que nos santifique, que nos haga más como Él. Señor, santifícanos, haznos más como Jesús. Debería ser una oración constante en nosotros. Y eso nos lleva al siguiente punto. A diferencia de otros aspectos de la salvación, que son completamente y unilateralmente obrados por Dios, y nosotros no tenemos ahí nada más que recibir, por ejemplo, el perdón. Ahí yo no hago nada para que Dios me perdone. Tampoco la adopción. La santificación es un proceso que es hecho por Dios. Él lo hace, Él nos santifica. Pero es un proceso en el cual nosotros participamos activamente. Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Influimos en el desarrollo de ese proceso también. Nuestra disposición, nuestra diligencia y obediencia influye en el ritmo en el que esto se lleva a cabo, en la fricción con la que al final somos transformados a la imagen de Cristo. Tiene que ver mucho con nosotros. De nuevo, Dios es quien lo hace, pero nosotros participamos también de ese proceso. Entonces la pregunta lógica aquí es, bueno, ¿qué es lo que hace el Señor entonces? ¿Cuál es mi parte y cómo lo hago? Y para eso quiero que veamos algunas de las cosas que Dios usa para santificarnos. Algunas herramientas que el Señor en su palabra nos ha señalado y nos ha dicho: a través de esto yo les voy a santificar, les voy a transformar a la imagen de mi Hijo. La primera de esas es la palabra de Dios. Por eso estamos aquí. Por eso, ¿verdad? Yo espero que esté teniendo sentido lo que estoy diciendo. Si tiene sentido es porque es la palabra de Dios. Porque si fuese solo mi opinión, para nada estuviéramos aquí. Entonces, si pueden acompañarme ahí a Hebreos capítulo 4, versículo 12. En los versículos anteriores, el autor aquí está exhortando a los hermanos hebreos que eran parte de la iglesia, ¿verdad? A no ser desobedientes, ¿verdad? A no fallar en entrar a ese reposo. Pero entonces empieza a hablar acerca de la palabra de Dios en este versículo 12 y dice ahí: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La idea aquí es que la palabra de Dios puede llegar a los lugares más ocultos de nuestro ser y cortar y mostrar lo que pueda estar mal. Yo no sé, un pasaje como ese, si lo hace sentir emocionado o le hace sentir miedo. Depende de lo que haya en nuestro corazón. Porque a los de aquí podemos ocultarlo todo, pero delante de Dios no hay nada oculto. Pero ya lo vacilón, que la palabra de Dios no va a ese punto de separarlo todo y mostrarlo todo para mostrárselo a Dios. Dios ya lo sabe. Sino los que nos damos cuenta acerca de nuestra condición somos nosotros. Y para eso es que sirve la palabra de Dios. Y de nuevo, cuando usted se acerque a este libro, primero hágalo con temor y temblor, que es la palabra de Dios, pero después vaya a este libro a buscar su alimento. Esto no es una novela para que lo leamos como leemos otros libros, otras historias. Porque sí, hay historia aquí, pero no es una novela. Tampoco voy aquí a buscar cosas en lo que mi vecino tiene que cambiar. Olvídese de eso. Si mi vecino me pide consejo y yo voy a ir a buscar la Biblia, todavía. Pero muchas veces vamos a la Biblia y lo menos que pensamos es en lo que nosotros nos diferenciamos de la voluntad de Dios, en lo que estamos fallando, en lo que empezamos a pensar en el esposo, en el hermano, en el hijo, en el vecino, en el pastor. Es que debería ser así, no debería tratarme así, no debería. Bueno, empecemos por nosotros.
Y sí, compartamos lo que el Señor nos habla a los demás, pero primero debe hablarnos a nosotros. Es la voluntad de Dios santificarnos a través de su palabra. En Juan 17 el Señor está orando antes de ir a la cruz y le pide al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús oró y nos dejó la verdad de la palabra de Dios, nos dejó la presencia de su Espíritu Santo en nosotros para renovar nuestra mente, mostrándonos y transformándonos a la imagen de Cristo. Y esa es la voluntad de Dios, la voluntad de Jesús, que fuésemos santificados a través de la palabra de Dios. El asunto aquí es que esto únicamente sucede si somos primero expuestos a la palabra y si la obedecemos. Tenemos que ser expuestos a la palabra y ser obedientes. Saber lo que aquí dice y no ponerlo en práctica no sirve para otra cosa más que para recibir más condenación. De nada me sirve a mí conocer la Biblia de tapa a tapa si no la voy a poner en práctica. Como les digo, más bien peor condenación para aquel que sabe, para aquel que conoce, para aquel que ha escuchado y aún así decide ignorar. Aquel que ha escuchado esta palabra que es inspirada por Dios, que salió de la misma boca de Dios, y decir: no me interesa, yo vivo de esta manera, yo camino de esta manera. Juan 8:31 dice ahí: dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No me puedo llamar su discípulo y no permanecer en lo que me dice su palabra. No puedo llamarme hijo suyo, no puedo decir que incluso que he creído en él, que he nacido de nuevo, si no permanezco en su palabra. En otro pasaje, el mismo Señor dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Somos muy buenos para decir un montón de cosas acerca de nuestra relación con Dios, pero muchas veces no encaja con la forma en la que vivimos, con la forma en la que establecemos prioridades. La palabra de Dios es una de las cosas que Dios usa para transformarnos, para cambiar nuestro corazón, nuestra mente, para mostrarnos su voluntad. Otra, que es muy bonita, perfecto ejemplo de lo que tenemos aquí, la comunión con los hermanos. Dios utiliza a otros también para enseñarnos, para mostrarnos a Cristo y transformarnos a su imagen. ¿Cuándo? Cuando nos exhortan, cuando nos animan, cuando nos empujan a seguir hacia la santidad. Y eso debería pasar entre nosotros. Yo sé que no es tal vez tan bonito cuando alguien nos señala un error, pero es parte de lo que debe suceder aquí. Por supuesto, en amor. Cuando los hermanos usan sus dones y nos sirven y nos edifican, nos muestran a Cristo y su amor. Eso también es usado por Dios. Proverbios 27:17, un versículo muy famoso: hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo. Yo les puedo ofrecer este servicio a los hombres aquí, si quieren, una aguzada de rostro. Pero no en ese sentido. La idea es que aquí es que hay fricción, ¿verdad? Hay fricción entre los hermanos. Y sí, puede ser en una forma tal vez una connotación negativa, ¿verdad? Entre los choques entre nosotros, que es parte de, pero en esta, ¿verdad? Sección del estudio nos vamos a quedar con la otra parte. Esos choques y roces vienen en otra sección que vamos a ver más adelante, pero ahorita vamos a quedarnos con esto. La forma en la que nuestros hermanos en amor, ¿verdad?, espiritualmente vienen y nos exhortan, nos animan. De esa manera también. Y de nuevo, es el mismo principio. Así como el hierro con hierro se aguza, se afila, cuando alguien viene y me muestra mis fallas de carácter, mi debilidad, de la misma manera, duele, pero me animan a crecer, a cambiar mi forma de vivir. Cuando me aconsejan, todo esto igual se siente como metal sacando chispas en nuestra carne,
porque a nuestra carne no le gusta, ¿verdad? Y los ticos somos muy quitados para eso, pero no debería ser. Dios espera y asume que entre nosotros, de nuevo, en amor, con madurez, sin chisme, vamos a ir donde la otra persona le vamos a decir: hermano, mire, esa actitud, esa conducta, esa práctica es pecaminosa. No, en el Señor le amo, pero usted necesita ver que la palabra de Dios dice esto. Eso no quiere decir que se va a sentir bonito. Pues no sé si a usted le ha pasado, a mí, ¿verdad? Y uno siempre es así como, uy, man, sí, ¿verdad? Cuando somos humildes y lo reconocemos, aún en ese momento se siente feo, pero es parte de lo que el Señor quiere hacer a través de nuestros hermanos. Porque ahí ellos, los demás, pueden ver cosas que nosotros no vemos. También los dones que ellos tienen en Efesios 4, versículo 11 al 15. Dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dios ha equipado a nuestros hermanos, a todos los que están aquí, que son creyentes, con dones, con capacidades sobrenaturales, imposibles de desarrollar en nuestras fuerzas. Les ha equipado a través de su Espíritu Santo para que nosotros seamos edificados, para que seamos transformados, para que dejemos de ser niños vulnerables al engaño y andemos, ¿verdad?, por ahí dando vueltas, sino que crezcamos en todo. Así que valoremos esta comunión que tenemos, esta oportunidad de tener una familia en la cual reunirnos. Eso es parte de lo que Dios también quiere usar para transformarnos, para santificarnos, para que crezcamos. Y yo le voy a decir una cosa: está bien, digamos que aquí le caemos mal y usted se va a ir, está bien, pero busque una iglesia. El aislarse solo lleva a más pecado, a más sufrimiento. Entonces, si por la razón que sea usted se va a ir de esta u otra iglesia, busque una iglesia sana. No puede quedarse en la casa. Yo sé que se siente muy cómodo ahí, ¿verdad? Tal vez alguien vaya a ver esto y no se congrega. Yo creo que es una señal, se lo digo. El Señor quiere que nos congregamos. ¿Por qué? Porque ahí es donde hay oportunidad de que nuestros hermanos nos señalen a nosotros las cosas que estamos haciendo mal, que nos acuerpen, que nos consuelen cuando necesitamos consuelo, nos animen. Y Dios usa, ya vimos la palabra, a los hermanos, y Dios usa también las pruebas. Dios usa también las circunstancias difíciles para transformarnos. Para esto quiero que vayamos a 1 de Pedro, capítulo 1. Vamos a estar un ratito ahí, entonces pueden pasar su Biblia ahí. Vamos a ver unos ejemplos ahí de cómo Dios usa la prueba y también unos ejemplos de lo que nosotros debemos hacer como creyentes en este proceso, nuestra parte en este proceso de santificación. Entonces, 1 de Pedro, en los primeros versículos, que no voy a ahondar mucho en eso, del 3 al 5, el apóstol Pedro nos recuerda ahí que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Entonces nos recuerda esa esperanza que tenemos. Tenemos una herencia en el cielo, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación. De nuevo, estos son esos pasajes en los que vemos que la salvación se ve como algo futuro, sin necesidad de decir que todavía no la tenemos, ¿verdad? Creo que eso ha quedado claro. Hay cosas que ya tenemos aseguradas, somos salvos, tenemos una esperanza eterna que nadie la va a poder quitar, pero también esa salvación va a ser completada en un momento, cuando estemos con el Señor, cuando seamos glorificados. Pero Él recuerda esa esperanza que tenemos en Cristo, que un día vamos a estar con Él,
Podríamos decir que esa es la motivación para poder atravesar todo esto que vamos a leer ahorita, el estar en comunión con el Señor y el saber que un día vamos a estar con una comunión perfecta, sin estorbos, delante de Él. Y al final de este estudio vamos a mencionar un poco acerca de eso. Tenemos esa esperanza y esa confianza y nos alegramos en eso, va a decir el versículo 6. Dice, y vamos a leer ahí, versículos 6 al 7. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esta es una de las herramientas que Dios usa, que Dios utiliza para transformarnos, la prueba y la disciplina. Si hay algo que Dios nos ha asegurado en su palabra, es que vamos en este corto periodo de tiempo, como lo dice ahí Pedro, ¿verdad?, a ser afligidos, que vamos a tener aflicciones. En Juan 16:33, ustedes pueden anotarlo ahí o buscarlo después. Él dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él nos lo aseguró. Y hay muchas advertencias en la palabra de Dios acerca de esos tiempos de aflicción que van a venir. Vea lo que dice ahí en ese versículo de 1 de Pedro. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Primero, tenemos que ser afligidos. No se pregunte si vamos a ser afligidos o no. Tenemos que ser afligidos. ¿Y en cuántas pruebas? En diversas pruebas. O sea, no solo una. ¿Cómo se ven esas pruebas en la vida cotidiana de nosotros? Pueden ser dificultades económicas, puede ser la salud deteriorada, personas difíciles, como mencionamos ahora, ¿verdad? El hermano chismoso, la hermana chismosa, el hermano que es difícil y que todo le molesta y que solo aquí, ¿verdad?, solo reclamar, queremos hacer algo bueno y alguien siempre está poniendo ahí un muro para que no podamos hacer lo que el Señor tal vez nos está llamando a hacer. Y de nuevo, pueden ser creyentes o no creyentes. No debería ser, estamos de acuerdo en eso, pero aún así el ser humano es carne, somos carne y tenemos que ser sinceros. Nosotros podemos llegar a ser difíciles para otras personas de vez en cuando, ¿verdad? Uno quisiera pensar que no, ¿verdad? No, es que los demás, esos pecadores son los que me generan dificultades a mí, pero también yo. ¿Por qué? Porque mi carne quiere lo suyo propio. Y siempre queremos tener la razón. Por eso el Señor nos llama y se necesita el poder de su Espíritu Santo para poder poner a otros primero que nosotros, para poder considerar a los demás como mejores a nosotros mismos. Puede ser eso, las personas difíciles, puede ser persecución, la cual nosotros no hemos empezado a vivir aquí todavía. Tal vez no en el tipo de persecución que sufren nuestros hermanos. ¿Con qué propósito entonces permite Dios esto? ¿Verdad? Porque muchas de esas cosas no quiere decir que Dios las envía a nuestra vida, ¿verdad? No necesariamente. Puede ser que algunas de esas sí. Dios nos ponga un hermano a la par, ¿verdad?, para que nos ayude a ser más pacientes. Pero muchas de esas Él las permite. ¿Para qué? Dice ahí el apóstol Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Estas pruebas son permitidas en nuestras vidas para trabajar, para fortalecer áreas de nuestra vida como la fe, como la humildad, como la paciencia, como lo dice Santiago capítulo 1 versículo 2. Les dice ahí, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, este tipo de cosas son cosas que Dios también utiliza para transformarnos, para hacer esa obra santificadora en nosotros. Algunas cosas acerca de estas pruebas son inevitables, pero no son eternas. Son inevitables, pero no son eternas. Y estamos hablando, ¿verdad? Hay dos tipos. Hay unas que son consecuencias y otras simplemente son pruebas,
¿verdad?, con las que nos cruzamos en el camino. Algunas son consecuencias de nuestra necedad, nuestro pecado, que igual el Señor las puede usar para glorificarse, para trabajar en nuestro corazón, por supuesto que sí, pero hay otras que van a pasar a pesar de nuestro buen caminar, a pesar de que tal vez nosotros no movimos nada para que sucediera, y el Señor les usa. Pero son inevitables y no eternas. Van a venir, ahí dice, ¿cuándo? Cuando os halléis en diversas pruebas. No dice si se van a hallar, si quizás puede ser que algún día sean probados. No, ahí dice, cuando sean probados, tengan esas pruebas por sumo gozo. Pero tenemos que recordar que se acaban. Y de hecho Dios ha establecido un tope en la duración de esas pruebas. Ninguna prueba puede durar más que nuestra vida aquí en la tierra. Aun si permanecieran con nosotros toda nuestra vida, cuando dejemos este cuerpo, se van a quedar aquí. Allá no vamos a llevarnos ni dolor, ni persecución, ni enfermedad, ni las personas difíciles. Todo eso se va a quedar aquí. Y aunque nos parezca mucho tiempo, y yo sé, yo no quiero sonar como que estoy subestimando el dolor de las personas. Yo sé que sí, es difícil cuando dura tanto tiempo, pero el ánimo aquí, tanto de Santiago como de Pedro, es recordar que esta vida es así, que se va, que vamos a estar en la presencia del Señor. No vamos a llevarnos enfermedades para el cielo, no, que se acaban. Tenemos que recordar eso, que a pesar de que no podemos evitarlas, no duran para siempre y también que tienen un propósito, que es nuestra edificación. Ya vimos en los pasajes anteriores que produce fe, una fe purificada y paciencia. Y en Hebreos 12 vemos también al Señor, el propósito de la disciplina que el Señor trae a nuestras vidas. Y voy a leerlo ahí del versículo 5 al 11. Muy rápidamente porque se nos está acabando el tiempo. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad, dice el autor aquí de Hebreos, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esa disciplina del Señor va a dar un fruto. Y en ese momento en el que estamos pasando por la situación, en el que estamos sufriendo, estamos tratando de descifrar qué es lo que debemos hacer, buscando la guía del Señor, tenemos que recordar eso, que estamos ahí, no estamos solos, estamos con el Señor, pero también que hay un fruto después de esa situación. Ya vimos una fe refinada, paciencia y después un fruto apacible de justicia para aquellos que han sido ejercitados en la disciplina del Señor. Y el Señor en su bondad nos disciplina cuando necesitamos ser disciplinados. Y si no lo hace, es porque dice ahí, porque somos bastardos y no hijos. Entonces, en ese sentido, yo quiero que Él me discipline, porque soy su hijo. Y dice ahí, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Es cierto. Pero sí da ese fruto. Todas esas cosas obran a bien. Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios, aquellos que son llamados conforme a sus propósitos. Todas esas situaciones el Señor las usa para transformarnos, para generar en nosotros ese
fruto apacible de justicia que va a producir o va a llevar gloria a Dios. El Señor va a ser glorificado a través de ese fruto. Y vamos a poder decir como el salmista en Salmo 119, versículo 71. Yo creo que todos, probablemente aquí, si hemos caminado un tiempo con el Señor, ya hay un episodio que podemos volver a ver hacia atrás y decir, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Creo que podemos ver hacia atrás en muchas situaciones y decir, gracias Señor, porque eso no fue sin propósito, sino que trabajaste en mí. Y ahora soy más como tú. Ahora he podido caminar de una mejor manera a tu lado. Entonces estas son algunas de esas maneras en las que Dios trabaja en nosotros para formarnos a la imagen de su Hijo. Su palabra, las personas a nuestro alrededor, las pruebas. Pero hay un detalle ahí, como dije antes. El fruto de esas cosas va a depender mucho de la actitud de nuestro corazón. Si estamos dispuestos a dejarnos moldear por el Señor o no. Vamos a estar luchando con eso. Decir, realmente Cristo es lo más importante en mi vida o mi comodidad, por ejemplo. Si Cristo es lo más importante en mi vida o mis metas o mi trabajo. Como decía, o sea, la palabra de Dios tenemos que exponernos a ella. Muchas veces seguimos cosas en este mundo que nos alejan de esa exposición que necesitamos. Si realmente deseo y busco ser santificado, o simplemente estoy aquí interesado en Dios para que me salve del infierno. Que de nuevo, partimos desde hace un mes diciendo eso, que la salvación es mucho más que eso. Es una gran parte, por supuesto que sí, pero es mucho más que el ser salvos de la condenación. Y ahí en el versículo 13 de ese mismo capítulo de 1 de Pedro, capítulo 1, ¿verdad? Dice, por tanto, y esta es la parte en la que entramos nosotros, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Como hijos de Dios, ya dijimos que la santificación es algo que anhelamos, que deseamos porque amamos a Dios, porque le deseamos a Él. Pero entonces ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahí? Dice el apóstol Pedro, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esa frase ahí, ceñir los lomos, hace referencia a ellos. Ustedes han visto las películas, ¿verdad? Los vestuarios de Semana Santa, usaban túnicas. Entonces, ceñirse los lomos era como agarrar estas faldas largas y amarrárselas aquí en la cintura, ¿verdad? Para poder estar listo para salir, para pelear, para trabajar, para lo que fuera, ¿verdad? Porque no le estorbaran las faldas en los pies. La idea aquí es alistarse para empezar a actuar, ¿verdad? A caminar. Pero dice, los lomos de vuestro entendimiento, de nuestro pensamiento, nuestra mente. Que nuestra forma de pensar o razonar esté ajustada, esté preparada para hacer lo que tengo que hacer según la voluntad de Dios. Y mucho de este proceso, mucho de cómo voy a pasar la prueba, mucho de qué tan obediente voy a ser a la palabra de Dios tiene que ver con nuestra mente, con la batalla que se libra en nuestra mente. Todos nosotros aquí necesitamos ajustar nuestra manera de pensar a la palabra de Dios. Romanos 12:2 nos dice el apóstol Pablo ahí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si usted quiere conocer la voluntad de Dios, tiene que ser transformado por medio de la renovación de su entendimiento. Incluso la forma en la que pensamos necesita cambiar.
¿Cómo se evidencia eso en nuestra vida? ¿Cómo lo vemos en cuestiones prácticas? En nuestras decisiones, en nuestras acciones y prioridades. No podemos decir que nuestra mente está centrada en Dios si andamos persiguiendo las cosas terrenales solamente, si solo vivimos por las cosas de este mundo. No podemos decir que nuestra mente está centrada y santificada cuando actuamos y reaccionamos carnalmente todo el tiempo. Y siempre andamos buscando estar en lo correcto o lo nuestro, aprovechándolos de los demás. Se ve en cuestiones prácticas eso. Por el contrario, debemos, dice ahí el apóstol Pedro, volviendo ahí a 1 de Pedro, ser sobrios, tener la mente sana, sin influencias o distracciones. Eso lo logramos eso lo logro teniendo mi mente ajustada e influida únicamente por la palabra de Dios. Eso quiere decir que tengo que apartar de mi camino, apartar de mis costumbres todo aquello que impida o que tome ese lugar en mi mente, que tome el control de mis pensamientos. Hay un ejemplo muy claro en Efesios 5:18, donde el apóstol Pablo dice ahí: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Podemos ser llenos del Espíritu, llenar nuestra mente de la palabra de Dios, meditar en ella, o podemos permitir que haya disolución en nuestra mente. ¿Qué es disolución? Es lo contrario a una mente sana, lo contrario a dominio propio. Esa mente sana habla de eso, una mente que no es influenciada por otras cosas. Aquí el ejemplo es la embriaguez, que causa disolución, pero hay muchas otras cosas que pueden causar eso. El vino ahí no es el problema, es esa embriaguez que hace que lo que esté afectando mi mente o lo que esté teniendo efecto en mi mente no sea el Espíritu Santo, sino el alcohol. Pasa lo mismo con un montón de otras cosas. El efecto de ser influenciado por cosas de afuera y no por el Espíritu Santo. El hecho de que mi mente esté inundada por pensamientos carnales, por pensamientos mundanos, por prioridades mundanas y no por la palabra de Dios. Esa palabra sobrio es una mente que no está afectada por nada más. Puede pensar claramente. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo entonces pueda guiarnos. Y de nuevo es una decisión. Es una orden. Ahí está en modo imperativo. Sed sobrios. Es una decisión que nosotros tenemos que tomar. ¿Qué? Quitar lo que haya en nuestra vida que cause eso, que estorbe el hecho de que el Espíritu Santo nos guíe, lo quitamos. La embriaguez, las distracciones de este mundo, cualquier tipo de acción que tengamos, deben irse. Dice ahí: esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Debemos ceñir nuestro entendimiento, siendo sobrios y poniendo nuestra confianza en esa gracia que ha de ser manifestada con Jesucristo. Cuando hacemos eso, nuestra mente no es susceptible a los vientos y mareas de este mundo. No es susceptible a los impulsos de nuestra carne. Podemos tomar las decisiones correctas, podemos seguir firmes, obedeciendo y acercándonos a Dios. ¿Cómo? Como hijos obedientes, dice el versículo 14. Recordemos que ahora todo esto lo vemos a la luz de esta relación de padre e hijo que tenemos. Dios no es nuestro enemigo, es nuestro Padre. Pero nosotros queremos ser hijos obedientes para Él, estar dispuestos a someternos voluntariamente a su autoridad. Eso es lo que la palabra obediente significa. Aquí podemos hacer un paréntesis de lo que mencioné antes. Nuestra obediencia y disposición a hacer la voluntad de Dios influye en el ritmo en el que todo esto sucede. Todos aquí conocemos cristianos que llevan un montón de años siendo cristianos, ¿verdad? Entre comillas, o sí lo son, pero siguen siendo bebés espiritualmente. No han crecido, no han madurado, no sirven a nadie, porque todos tienen a ellos es a los que hay que alimentar, a ellos hay que cuidarlos. Y no han madurado, no han crecido. Lo vemos en la vida cotidiana con los niños.
Los niños obedientes, que son sumisos a sus padres, son los más gozosos y más libres que hay. Se evitan problemas. El niño que no obedece a sus padres siempre pasa regañado, pasa golpeado e incluso despreciado por los demás. Todos hemos visto en el supermercado, ¿verdad? Como la gente ve a los chiquitos malcriados. Uy, man, qué vergüenza. Sí, y es que es cierto. Cuando sus hijos, y me estoy hablando a mí, yo espero algún día tener hijos, sean malcriados y berrinchudos, tal vez usted dice, no, yo no me puedo avergonzar de mi hijo, está bien, pero avergüéncese de la forma que lo crió. Por lo menos eso. Y entonces corrija. Si todavía vive en su casa, todavía tiene tiempo para empezar a corregir. Mi mamá por dicha no está aquí, yo creo. Sí. No, pero lo voy a escuchar después, seguro. Mejor me callo. Nada. Sí, en serio, de verdad. Esas son consecuencias de la crianza. Pero bueno, el punto aquí es que pasan cortados, pasan golpeados por la vida y así siguen creciendo y siguen recibiendo golpes por ser desobedientes, primero a los padres y después a Dios. Pero los niños que son obedientes no los pasan regañando, la gente no los anda viendo feos, se evitan electrocutarse cuando meten cosas en el enchufe porque su papá le dijo que no lo hiciera, se evitan raspones, ¿por qué? Porque son obedientes. De la misma manera con nosotros. Cuando no le obedecemos tenemos que soportar las consecuencias de nuestra desobediencia, tenemos que soportar también su corrección, su disciplina. En muchas ocasiones herimos también y alejamos a las personas que están a nuestro alrededor. Que si solo nosotros fuésemos afectados por eso, pero también los que están a nuestro alrededor. Y de la misma manera, cuando le obedecemos, gozamos de los frutos de su sabiduría aplicada en nuestra vida. Que el Señor dice, no vayan por ahí, y yo obedezco, y al final tengo ese fruto bueno de ser obediente. ¿Por qué? Porque Dios sabía mejor que yo. A mí me parecía que tal vez era mejor por allá, pero como me obedecí, recibo esa bendición. Crecemos también con mayor rapidez y nos volvemos fuertes en Él cuando somos obedientes. Vivimos vidas santificadas que le glorifican a Él. No debemos conformarnos, dice ahí, ya casi vamos a terminar. Esa palabra conformarse ahí es tomar la forma o amoldarse a algo. Y dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. La Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta manera, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Cuando venimos a ser sus hijos, somos transformados de modo progresivo a la imagen de Jesús. Jesús es el molde, al cual debemos conformarnos, amoldarnos. No debemos permanecer, ¿verdad?, donde estamos, ni volver a la forma que teníamos antes en cuanto a nuestros deseos. Ya nuestros deseos deben ser conforme a la palabra de Dios. Y ahí sí es cierto que se cumplen esos versículos que dicen, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. Eso es cierto, está en la Biblia, pero bueno, Él tiene que ser mi deleite. Si usted lo que está deseando son puras carnalidades, se lo aseguro que Dios no se lo va a dar. Y si usted lo consigue por sus propias fuerzas y su propia necedad, en algún momento se va a arrepentir, va a traer consecuencias. Pero si nuestros deseos están siendo conformados a Cristo, entonces estamos donde deberíamos estar. Ya no estamos caminando en ignorancia, sino ahora más bien conforme al conocimiento de quién es Él. Dice el versículo 15, si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dios es santo, es apartado de todo pecado y maldad. Él no tiene nada que ver con las cosas. Dice que en 1 Juan, que la luz no tiene comunión con las tinieblas. Nosotros como cristianos, sus hijos, fuimos apartados para Él, para su uso personal, para que su voluntad sea hecha en y a través de nosotros. Y por lo tanto, nosotros tenemos
que santificarnos. Tenemos que perseguir esa santidad. Y vea que de nuevo dice, sed santos. Está en modo imperativo. Es una orden, no es una opción. Y es algo en lo que nosotros tenemos que tomar también la iniciativa. No es quedarnos esperando a ver que el Señor me haga santo. Él ya me ha santificado, pero también espera que yo camine en dirección de esa santidad. Debemos voluntariamente responder a ese mandato que Él nos da. Y cada uno de nosotros sabemos de dónde nos sacó Dios y qué cosas pueden haber ahora en nuestra vida que necesitan cambiar. Y en qué cosas necesitamos crecer. Él está esperando y espera que lo hagamos. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ahí está citando Levítico 11:45. Y dice básicamente lo mismo. Porque yo soy Jehová, dice el Señor ahí, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Si Él es nuestro Dios, tenemos que ser santos, así como Él lo es. Tenemos que santificarnos y purificarnos para Él. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Básicamente, si usted se va a atrever a llamar a Dios Padre, que se note que Él es su papá, que se note que usted es un hijo obediente. Si voy a decir que soy su hijo, debo reflejar que lo soy. El cristianismo no son palabras aprendidas de generación en generación, ¿verdad? Entonces ahora todos, no. Son vidas transformadas. No son tradiciones que nos han pasado y nos han enseñado, sino que es la transformación de Dios a nuestras vidas. Si voy a llamarlo mi Padre para recibir salvación y vida eterna, debo considerarlo mi Padre también para obedecerle, para seguirle, para apartarme del pecado y conducirme en temor todo el tiempo de esta peregrinación, el tiempo que está aquí en la tierra. Esa palabra conducirse ahí tiene la idea de entregarse o rendirse, volcarse por completo hacia un lado, entregarse en temor todo el tiempo de esta peregrinación. Dios es un Dios que debe ser temido y es un temor que no me hace huir de Él, sino seguirle en obediencia. Nos mueve a caminar en su voluntad. ¿Y cuánto tiempo debo hacer eso? Dice ahí, todo el tiempo de nuestra peregrinación. Mientras estemos vivos, necesitamos seguir creciendo en eso, en obediencia a Él. Y de nuevo, desde el inicio dije que es un proceso. Es un proceso. Ninguno de nosotros aquí es perfecto todavía. Dios nos ha perfeccionado en su Hijo Jesucristo, sí, pero aún pecamos, aún fallamos. Lo que es inconcebible es que esté hoy donde estaba ayer. Tiene que haber crecimiento. Tiene que haber crecimiento. Tiene que haber fruto. Jesús decía, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. ¿Quiénes no dan fruto? Los que estaban separados de Él. Si estamos en Cristo, tenemos que dar fruto, tenemos que crecer, tenemos que reflejarlo a Él. Entonces, para cerrar o resumir lo que hemos estado viendo, esta salvación que Dios nos ha provisto tiene muchas cosas maravillosas que recibimos de inmediato. Eso lo vimos hace un mes. El perdón, la justificación, la regeneración, la adopción, esa unión con Cristo. También hay procesos de santificación que Dios lleva a cabo en nosotros, que está llevando a cabo. Es algo que Él obra en nosotros, pero nosotros debemos procurar y que nos guste o no, hemos visto también que podemos estorbar o ralentizar. Nosotros podemos caminar en esa dirección, podemos exponernos a la palabra de Dios, obedecerla, o podemos hacerlo a un lado y hacer que ese proceso sea todavía más doloroso y más lento, estorbar lo que el Señor quiere hacer. Entonces, al final de este estudio, habiendo visto lo que Él nos ha entregado, la esperanza gloriosa que nos espera en el futuro, el hecho que vamos a ser glorificados y vamos a estar con Él por la eternidad sin este cuerpo, porque ya estamos en su presencia, pero un día vamos a estar sin esto. Vamos a ser como Él es, porque le veremos como Él es, ¿verdad? Como dice Romanos 8:18,
Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sabiendo eso, sabiendo cuál es la voluntad de Dios para nosotros, que es el ser santificados, sabiendo todo lo que Él hace y nos ha dejado para llevar a cabo esa santificación, su Espíritu, su palabra, una familia en Cristo, ¿cómo vamos a responder a eso? ¿Cómo hemos respondido en este tiempo que hemos caminado con Él? ¿Qué va a hacer usted? Si ha estado jugando con Jesús, Cristo, ¿va a seguir jugando con Él? ¿O va a tomar en serio aquel que murió por usted? Porque Él tomó muy en serio el pecado. Si el pecado que cometemos no fuera tan importante, tan grave, Dios, entonces probablemente Dios lo hubiera visto así en la cruz y no lo hubiera tomado sobre sí mismo. Pero es importante. Tenemos que apartarnos del pecado. ¿Va a seguir coqueteando con el pecado o se va a aferrar a Jesús, a la santidad que Él quiere generar en usted? Y debemos tomar una decisión hoy. Vamos a comenzar a volcarnos por completo a Cristo. Y si ya lo estamos haciendo, vamos a intensificar dentro de nosotros esa voluntad de seguir al Señor. O vamos a quedarnos como estamos. Y de nuevo, no importa cuántos años hemos caminado con el Señor, no importa dónde estemos, ese proceso no ha terminado en ninguno de nosotros. Entonces ya sea que usted esté empezando hoy o que esté avanzado en ese proceso, recuerde que no estamos en el cielo. Usted no ha sido liberado de este cuerpo ni de esta carne, aún sigue en este mundo. Y aún así, hoy, después de toda la experiencia y toda la sabiduría que podamos tener, necesitamos examinarnos, necesitamos volver a volcarnos hacia el Señor día a día. Es decir, no voy a moldarme a mis deseos pasados, no voy a quedarme como estoy, voy a perseguir la santidad. Debe procurarse con la misma diligencia que al inicio. Yo sé que aquí nadie lo considera, pero hay gente que piensa que su mente y su corazón son perfectos ya, ¿verdad? Y que ya terminaron, que ya llegaron. Pablo mismo dice que no, que él no lo ha hecho, ¿verdad? En sus cartas. Pero no estamos ni cerca. No estamos ni cerca. Hemos avanzado por la gracia del Señor, pero debemos seguir procurando ser transformados, porque esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Él murió en la cruz para nuestro perdón, adopción y vida eterna, pero también para hacernos libres de la esclavitud del pecado, para que fuese posible el hecho de que seamos santificados, que podamos ser de testimonio para otros. Un día, nuestra glorificación, que es esa salvación futura de la que hablamos, va a suceder y vamos a estar con Él. Pero mientras estemos aquí, necesitamos tener presente eso, que Él entregó su sangre, su vida, en un sacrificio perfecto, una vez y para siempre, para perdonarnos, para adoptarnos, pero también para transformarnos. Vea cómo está hoy, examínese mañana, y debería haber cosas diferentes. Si usted ve hacia atrás y ve hace 2 años atrás y sigue siendo el mismo o peor, hay problemas. Hay problemas ahí. Necesitamos ir al Señor. Y de nuevo, Él nos perdona y Él está ahí dispuesto a decir, sí, bueno, vamos a caminar. Vamos a empezar a caminar en mi voluntad, nos diría Él. Entonces, eso es parte de lo que el Señor quiere hacer, es parte de esa salvación que Él ha provisto. Y nosotros necesitamos aprovechar que Él está haciendo eso en nosotros. Necesitamos disponernos y ser obedientes. Entonces oremos. Padre, gracias por esa salvación que nos has dado, por el hecho de que es maravillosa, Señor. Nos has salvado de la condenación de nuestro pecado, Señor. Y también hoy incluso nos estás transformando a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Nos has dado todo lo que necesitamos para ser transformados, Señor. Pedimos perdón por esas veces en las que hemos estorbado, Señor, ese proceso, que lo hemos hecho más lento de lo que necesita ser. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a no hacerlo más, sino a ir corriendo hacia ti, Señor, a ser obedientes,
seguir tu voz y tu voluntad, Señor, cada día de nuestra vida mientras estemos aquí. Ayúdanos a compartir, Señor, con otros de esta salvación que tú nos has dado. Podamos ir y predicar tu evangelio, porque sabemos que esa también es tu voluntad. Damos gracias, Señor, por tan grande salvación, por tan grande sacrificio, por quién eres tú para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.